que hacen parte de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Su objetivo general consiste en fomentar la creación de una verdadera cultura de respeto por los derechos del consumidor en las diferentes regiones del territorio nacional. Igualmente, estarán particularmente enfocadas en brindar asesoría y apoyo a las administraciones municipales de la región en el correcto ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor y metrología legal. Otras actividades adelantadas por la Casa del Consumidor son asesorar y orientar a empresarios y ciudadanos cuando estos sientan vulnerados sus derechos como consumidores, así como crear espacios de facilitación para la solución de controversias entre consumidores y productores o proveedores. Adelantar brigadas de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor a diferentes sectores de la economía local en conjunto con las alcaldías de la región. Capacitar a los diversos actores de la sociedad, del sector público y de la economía regional en asuntos relacionados con las funciones que cumplen las autoridades. E incentivar la participación ciudadana para que todos actuemos como veedores permanentes de la protección de los derechos de los consumidores. Así, las Casas del Consumidor se constituyen como el proyecto bandera de la Superintendencia de Industria y Comercio para desbogotanizar la protección al consumidor en Colombia y materializar el mandato legal de poner en funcionamiento la Red Nacional de Protección al Consumidor, teniendo como eje central el papel protagónico de las alcaldías municipales. La Constitución Nacional en Colombia establece el principio de libre competencia como un derecho radicado en cabeza de todos los ciudadanos que supone responsabilidades y está sometido a los límites que establezca la ley. Hoy contamos también con la presencia de importantes dignatarios internacionales y miembros del Gobierno Nacional. Ahora con ustedes presento a la señora Ministra de Comercio, la doctora Cecilia Álvarez Correa. ¿Me regalas agua, por favor? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en mi tierra. Y permítanme volarme el protocolo que quiero saludar a un grupo de compañeras mías que están aquí presentes, que estudiaron bachillerato conmigo. Jenny, Marta, Checho, Loreta y María Victoria. Gracias por venir. Les dicen el grupo canguro, no sé por qué. Gracias. Doctor Antonio Celia, de pronto tú sabes el por qué. Empresarios, bienvenidos, estudiantes, invitados especiales, bienvenidos. Mi compañero de gabinete Tomás González, ministro de Minas, también bienvenido. Colombia es hoy la cuarta economía más importante de América Latina, con unas perspectivas de crecimiento sólidas a corto plazo, en comparación con los países de la OECD y de la región. Es un resultado que no ha sido fortuito, es consecuencia de un manejo responsable de la economía y de que hemos realizado las reformas y adoptado las medidas que garanticen la sostenibilidad y permanencia de este buen camino. La seriedad de nuestras políticas públicas se evidencia en circunstancias como las actuales, donde el gobierno, antes de ceder en sus fundamentales, se afianza en ellos. Uno de estos
es la protección de la libre competencia. Esta es la columna vertebral de nuestra economía y un derecho que garantiza bienestar a los consumidores y genera crecimiento económico. El respeto a la libre competencia en Colombia es una obligación constitucional, legal y ética que fomenta mercados dinámicos, genera beneficios para los empresarios y crea más y mejores empresas. Como lo mencionó el señor presidente Santos, nuestra política de competencia es a la vez parte integral de la política de competitividad y de una agenda social a favor de los más pobres. No podemos concretar el sueño de conquistar mercados externos, ni de abastecer y profundizar mercados locales, sino a través de empresas competitivas para poder así competir en franca lid con empresas de talla mundial. Y qué importante es este encuentro. Qué importante que tenga lugar en este preciso momento para que podamos comprobar que en todo el mundo los gobiernos avanzan en la implementación de normas y en el fortalecimiento de las autoridades públicas que protegen la libre competencia de conductas anticompetitivas, nocivas ellas para el mercado y sancionar así también de manera ejemplarizante a quienes incurran en ellas. El mundo ha estudiado el impacto de las conductas anticompetitivas en la economía. Es una preocupación cada vez mayor procurar que la transparencia en el mercado, que como indica el presidente, tiene un efecto real en el bolsillo de los consumidores, pero especialmente en los más pobres. Por ejemplo, la eficiente aplicación del régimen de libre competencia en el Reino Unido ha llevado a ahorrar hasta 112 millones de dólares por año para los consumidores, mientras que en Estados Unidos hasta 1 billones de dólares. ¿Y qué medidas hemos tomado en Colombia en materia de protección a la libre competencia? Primero, promulgamos la Ley 1340 del año 2009, con la cual aumentamos el monto máximo de sanciones e introdujimos el programa de beneficios por colaboración. Segundo, la expedición del decreto que actualiza las normas relacionadas con el programa de beneficios por colaboración, también conocido como programa de clemencia o de delación, que en el mundo entero se considera como el instrumento más eficaz en la detección, procesamiento y sanción de conductas restrictivas de la libre competencia. Con este decreto avanzamos en muchas de las recomendaciones dadas por la OSD en brindar más incentivos y más transparencia a quienes deseen hacer uso del programa. Se trata sin duda, sin lugar a dudas, de un importante avance en lograr seguridad jurídica y confianza en los empresarios interesados en hacer uso de este programa. Superintendente, hoy quiero mandar un mensaje a los empresarios que, por una u otra razón, han incurrido en una conducta anticompetitiva, que acudan a la superintendencia a su cargo y contribuyan a liberar al mercado de toda distorsión que hubieran podido generar. Les aseguro que si actúan de esta manera, encontrarán todas las garantías y toda la benevolencia del Estado. Tercero, también implementamos el sistema de abogacía de competencia, que permite que todos los proyectos de regulación que se encuentren en curso cuenten con un concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio
a fin de revisar si tienen incidencia en la competencia. Cuarto, también hemos ampliado la capacidad de acción de la Superintendencia de Industria y Comercio, no solo, como dijo el presidente, a través del fortalecimiento presupuestal y de sus funcionarios, sino con el programa SIC Móvil, una iniciativa del superintendente, y con este programa se descentraliza la superintendencia para que todas las personas puedan interponer sus quejas de la manera más fácil y expedita posible. Este es un servicio de regiones y por eso estamos llevando los servicios al acceso de todos los colombianos. Estas herramientas han permitido que la superintendencia en este gobierno actúe de forma independiente, con un alto contenido técnico en sus decisiones. Como resultado de estas actuaciones, se han impuesto las más importantes sanciones en la historia del país por prácticas que restringen la competencia. Todas las empresas e industrias, por importantes que sean, tienen las mismas obligaciones y están sujetas al mismo régimen sancionatorio, y tengan la seguridad que el ordenamiento jurídico colombiano otorga garantías, recursos y acciones a quienes sientan la necesidad de controvertir las decisiones de la autoridad. Como señaló el presidente Santos, en el trasfondo de esta política hay un factor de equidad que nos ayuda a reducir la pobreza y que Colombia sea más equitativa. En efecto, he leído en la prensa en estos días varios comentarios de los invitados a Cartagena. Por ejemplo, el doctor Carlos Mena, de la Comisión Federal de la Competencia Económica de México, en una entrevista publicada ayer, decía con toda la claridad, abro comillas, la libre competencia no genera despidos, es al revés. La competencia genera más empleos, genera beneficios para toda la economía y la hace más eficiente. En el mismo sentido se pronunció el expresidente de la Autoridad Española de Protección de la Competencia y asesor de la Unión Europea, Luis Berenguer, quien señaló, abro comillas, una dura política de defensa a la competencia no tiene por qué perjudicar a la industria nacional. Las conclusiones de este foro y de las jornadas del International Competition Network que acaba de terminar en Cartagena, sin duda deben ser observadas para seguir fortaleciendo una economía más competitiva. No hay duda alguna del daño que causan estas conductas en conjunto a la sociedad. Pero este daño también se causa para sus propios empleados, para la industria en general y para la economía del país. Las empresas que actúan bajo carteles empresariales no generan mercados eficientes ni competitivos, no son productivas y por ende lo que hacen en el mediano y largo plazo es destruir empleos. En palabras del profesor Michael Porter, la clave del éxito empresarial está en tres principios. Primero, rivalidad. Segundo, rivalidad. Tercero, rivalidad. Un mayor nivel de rivalidad y competencia empresarial en los mercados lleva implícito la generación de eficiencias e incentivos a la productividad y sofisticación del aparato empresarial. Por eso, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que presido, acata y respalda integralmente las decisiones de la superintendencia y su superintendente don Robledo. No solo
porque es su obligación constitucional y legal, sino porque tiene el convencimiento de la importancia institucional de contar con una autoridad fuerte en beneficio del consumidor, de los empresarios y de la competitividad del país. De nada nos serviría contar con un régimen de protección a la libre competencia robusto como el que hemos construido en los últimos años, si al mismo tiempo menoscabamos a la autoridad responsable de aplicarlo con injerencias indebidas. Lo que sí estamos dispuestos a discutir son mecanismos y medidas que nos permitan contar cada día más con un mejor régimen de protección de la libre competencia, que desde luego involucre el respeto por el debido proceso, pues así lo impone la ley. Reitero que están dadas todas las garantías para quienes se enfrenten cuestionadas sus conductas empresariales. Todas las garantías, repito. Por esto, no podría ser más oportuno este foro que cuenta con la presencia de reconocidos empresarios y expertos en temas de libre competencia y que se constituye en una gran oportunidad para conocer y compartir las mejores prácticas internacionales en temas que han surgido en el país respecto de la forma en que se debe actuar ante prácticas restrictivas de la libre competencia. Desde el Ministerio trabajamos para que Superintendencia cuente con todas las herramientas necesarias para adelantar su trabajo, pero estamos convencidos que no es esta la única acción que promueve la libre competencia y la competitividad de nuestro aparato productivo. Desde el gobierno necesitamos hacerle la vida más fácil a los empresarios. Nuestra política de desarrollo productivo tiene como objeto la transformación de la estructura productiva del país. Tenemos una ventaja al contar con una reconocida estabilidad macroeconómica, estabilidad jurídica y la apertura comercial. No obstante, es necesario transformarnos para tener una mayor diversificación de nuestros productos de exportación. Nuestro trabajo se concentra en fomentar la innovación, promover el escalamiento de la productividad, cerrar las brechas de capital humano, apoyar la calidad, fortalecer encadenamientos productivos, dar acceso a recursos en mejores condiciones y aprovechar los tratados de libre comercio y obviamente reducir el costo país. Esto lo realizamos con una estrategia de microgerencia. Trabajamos con los empresarios para identificar las barreras que les impiden aumentar su competitividad y exportar más. Y en trabajo coordinado con distintas entidades del gobierno nacional, removemos esas barreras, reducimos costos, eliminamos trabas, atacamos la tramitología y hacemos de Colombia un país más eficiente. El empresariado colombiano que compite en la legalidad ha hecho grande al país y seguirá haciéndolo. Por esto contará siempre con el apoyo irrestricto del gobierno nacional. Colombia ha recorrido un camino muy importante para ser considerada como un país con reglas de juego claras, respetuosas de la inversión y de la libre competencia. Vamos a continuar por ese camino y a fortalecer las herramientas de protección con autoridades sólidas, independientes, con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para actuar en beneficio de los consumidores y de la competitividad del país. Colombia, durante toda su historia, ha reconocido las grandes contribuciones que la clase empresarial le ha dado al desarrollo de la economía y al bienestar de los consumidores. Sin los empresarios no hubiera podido ser posible tener el país que hoy tenemos. Y por ello, ustedes los empresarios, es que estamos comprometidos a luchar por la protección de la competencia.
Qué bueno vivir en un país apegado a la legalidad, a las buenas prácticas, a las sanas costumbres mercantiles, para que todos gocemos de los beneficios de la rivalidad en los mercados y, como ya lo dijo el señor presidente Santos, la economía está al servicio de todos y no de unos pocos. Muchas gracias. Señora ministra, gracias por sus palabras. A continuación los invitamos a tomar un receso y también un café para luego seguir con nuestra agenda de este tercer Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Gracias, ya volvemos. Como uno más de los proyectos de la Superintendencia de Industria y Comercio para poner en funcionamiento la Red Nacional de Protección al Consumidor, entró en operación la Ruta del Consumidor, con la que se ha llegado a lugares donde nunca antes había hecho presencia la Superintendencia de Industria y Comercio.